Buenos días, queridos alumnos. Vamos a iniciar con nuestra clase de Ciencia y Tecnología. Hoy día jueves 16 de abril, nuestro valor justicia y seguimos en la semana 2. El día de hoy vamos a hablar sobre la célula y sus partes. Primeramente vamos a hablar de la célula, luego vamos a hablar de clases de célula y finalmente de su estructura. ¿Qué será una célula? La célula es la unidad básica de todo ser vivo. Si nosotros queremos saber el concepto de célula, tendríamos que hablar del señor científico inglés Robert Hooke. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Robert Hooke? Vio unas láminas de corcho en el microscopio y es donde puede ver unas celdas. Luego esas celdas lo deriva al término célula. Bien, de ahí proviene el término célula. Él lo descubre sin saber, ¿no? Posteriormente ya se habla de la composición. Vamos a hablar ahora de clases de célula. Existen dos clases de célula, la procariota y la eucariota. Vamos a ver las diferencias que existen entre estas dos células. Como bien sabemos, la procariota es la célula más antigua, podríamos decir hace 3.500 millones de años atrás. O sea, incluso antes que aparezcan los dinosaurios, aparecieron las procariotas o las células procariotas. ¿Cuál es su característica de la célula procariota? Vamos a ver. Tengo acá un punto verde que vendría a ser sus ribosomas. Acá está. ¿De qué se encarga el ribosoma? El ribosoma se encarga de producir proteínas y el ADN o el ARN, ¿no? Se encarga de producir las proteínas de esta célula. ¿Qué más tenemos? Tenemos su ADN. Aquí está su ADN. Otro tenemos su citoplasma. ¿Cuál será su citoplasma? Vamos a ver acá. Su citoplasma. Ahí está su citoplasma. Muy bien. ¿Cuál será su membrana celular de esta célula procariota? La membrana celular vendría a ser esta partecita de acá. ¿Ves? Ahí está. Muy bien. ¿Qué será flagelo, profesor? Flagelo es su colita. Acá está su colita. ¿Para qué le sirve? Para poder moverse, ¿no? Para poder moverse. Cápsula. ¿Para qué sirve la cápsula? ¿Qué es la cápsula? La cápsula le sirve a la célula. Es la envoltura que lo protege o lo hace más fuerte. Vendría a ser la parte externa, ¿no? Que, ojo, algunas células no lo tienen. Otras desarrollan para ser inmunes a ciertos medicamentos. Por eso es que cuando nos enfermamos y nos ponen antibióticos, no mejoramos. Quiere decir que esas bacterias han desarrollado su cápsula y por eso que se mantiene la enfermedad en nuestro cuerpo. Bien, seguimos. Cuando hablamos de células procariotas, el mayor representante o su representante fundamental de las células procariotas son las bacterias. Tenemos clases de bacterias. Unas son de formas esféricas, que vendrían a ser las llamadas cocos, que tienen forma circular o esférica. Estas bacterias lo podemos encontrar en la boca. Mayormente encontramos en la boca
o en la saliva también, ¿no? O formando la caries en los dientes también. Esta bacteria encontramos ahí. Otro tipo de bacteria, otra forma de bacteria, tenemos a los bacilos. Bacilos. ¿Qué forma tienen los bacilos? Los bacilos tienen una forma cilíndrica o abastonada, ¿no? Cilíndrica o abastonada. Si bien es cierto, ustedes habrán escuchado hablar del famoso bacilo de Koch o la llamada enfermedad del TBC. Pues esta bacteria o esta forma de bacteria está famosa en originar esa enfermedad. Tenemos una tercera forma de bacteria que son en forma espiral, ¿no? Espiral o parece una culebra acá. Se le llama espiroqueta. Estas espiroquetas podemos encontrar en una enfermedad llamada sífilis. En esa enfermedad se encuentra la espiroqueta. Muy bien, ya hablamos un poco de la célula procariota, que es la célula más antigua, más primitiva. Es el primer ser vivo que empezó a vivir en la Tierra. ¿Cómo se origina esta célula? Es a través de un proceso químico evolutivo. A través de eso se crea este ser vivo y se le denomina células procariotas. De ahí fue evolucionando con el pasar de los tiempos, millones de años después, evoluciona a una célula eucariota. Que una célula eucariota podemos tener una célula animal o una célula vegetal. En este caso he dibujado o estoy representando una célula animal. Voy a ver cuáles son en qué se diferencia y qué es lo que tiene. Es una célula más compleja, tiene más organelos y vamos a ver por qué. Acá tengo una célula y el organelo más fundamental de esta célula es el núcleo, que lo encontramos acá. Muy bien, ahí está el núcleo. Dentro del núcleo tenemos al centriolo. ¿Qué es el centriolo? Se encarga, ¿de qué se encarga el centriolo? Se encarga de la organización o de la división celular. Muy bien. Si para la procariota, que no tiene núcleo, se encuentra el ADN acá en la parte del medio, para las eucariotas es el núcleo, es lo que contiene la información genética en el núcleo. Y en las procariotas la información genética está en su ADN, que no tiene núcleo, no tiene una envoltura nuclear. Muy bien, seguimos. Vamos a encontrar algo parecido acá, el de color verde en la procariota, y acá también encontramos en la eucariota. Quiere decir que también es un ribosoma. ¿De qué están encargados los ribosomas? De producir proteínas y ARN o el ácido ribonucleico. Muy bien. Seguimos con las mitocondrias. ¿Qué hacen las mitocondrias? Las mitocondrias vendría a ser como de nosotros es nuestro aparato respiratorio, para la célula, el encargado de transportar oxígeno son las mitocondrias. Muy bien, vamos a seguir. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso, que se encuentra acá, ¿qué se encarga? ¿Qué hace? ¿Cuál es su función? Sintetiza las proteínas y lo pasa al medio externo, o sea, lo saca. Sintetiza o hace un proceso de digestión y lo saca. ¿Y qué son? Y otro tenemos acá, el retículo endoplasmático liso.
El retículo endoplasmático liso neutraliza las sustancias tóxicas, o sea, alguna sustancia tóxica que ingresa, lo neutraliza y lo saca. Más acá, abajito tenemos el aparato de Golgi. ¿Qué hace el aparato de Golgi? Es un conjunto de sacos membranosos que están encargados de expulsar las sustancias del retículo endoplasmático. También expulsan sustancias del retículo endoplasmático. Muy bien. Por acá tenemos a las lisosomas. ¿Qué hacen las lisosomas? Digieren las proteínas, digieren las proteínas que se encuentran en el aparato de Golgi. Muy bien. Y para terminar, acá tenemos a la vacuola, que se encarga de expulsar los líquidos de la célula. Muy bien, hemos visto las partes o las partes de las células. ¿Y cuál es la la igualdad o en qué se parecen los dos? Se parecen los dos en qué? En que ambos tienen un ribosoma. Ambos tienen membrana celular. La membrana celular vendría a ser esta. En cuanto a la eucariota, ambos tienen membrana celular y ambos también tienen citoplasma. Citoplasma. Ahí está el citoplasma. A comparación de la célula procariota, tienen pocos organelos y las eucariotas tienen más organelos. Si vamos a hacer el ejemplo, nosotros vamos a imaginarnos que somos células por un momento. Nosotros tenemos un conjunto de órganos y a su vez esos órganos hacen un sistema que nos permite a nosotros vivir o nos permite hacer un proceso de vida o estar vivos. Es lo mismo, todos estos organelos de la célula hacen que la célula esté con vida. Me estaba olvidando acá una cosa. Los cloroplastos, que también son organelos, solamente lo encontramos en las células vegetales, los cloroplastos. Muy bien. No lo he hecho acá porque esto es una célula animal. Para terminar esta diferencia, voy a ver qué significa procariota y qué significa eucariota. Procariota significa antes del núcleo. Pro, antes, cario, núcleo, ¿no? Antes del núcleo quiere decir que no tienen núcleo y su estructura es simple, tiene pocos organelos. En cambio, la eucariota es un nuevo núcleo o núcleo moderno y su estructura es más compleja. Más complejo, porque aparte de que, por ejemplo, el mitocondria tiene unos todavía tiene, si seguimos investigando, seguimos profundizando, cada organelo tiene sus partes, entonces es algo bien complejo. Muy bien, en cuanto a las eucariotas, ya sabemos que tenemos célula vegetal, que son todas las plantas, célula animal, que está en todos los animales, incluido el hombre. Muy bien, vamos a pasar a la estructura de las células eucariotas. Para eso les voy a presentar a este huevo. Entonces voy a decir, la estructura de las células eucariotas se divide en pared celular, membrana celular, citoplasma y núcleo. Ya después del núcleo vienen los organelos que hemos hablado. Pero para que lo entiendan mejor, lo voy a hacer un ejemplo con este huevo. Si yo tengo este huevo y digo la pared celular, vendría a ser la cáscara, porque es la parte externa que le da forma o lo protege. Entonces dice presente en la célula vegetal, brinda protección y forma a esta célula. La pared celular solo lo vamos a encontrar en las células vegetales. Muy bien, pasamos a la membrana celular.
¿Qué es la membrana celular? Se encuentra en las células animales y vegetales, permite el ingreso de sustancias y desecha los desperdicios. Muy bien. Cuando nosotros sancochamos el huevo, no sé si se han dado cuenta, hay una telita delgadita que cubre todo el huevo. Si no se han dado cuenta, hoy mismo sancochen y pelen el huevo y ahí van a ver una tela delgadita transparente. Eso vendría a ser nuestra membrana celular. ¿Qué vendría a ser la clara? O sea, la clara, la parte blanca del huevo, ¿qué vendría a ser? El citoplasma, que está formada por todo lo que hay entre la membrana celular y envoltura nuclear. O sea, si yo digo, la parte transparente que dije, que está fuera de la clara, sería la parte que envuelve esto de acá. Sería la membrana celular. Y el citoplasma o la clara, la parte blanca, vendría a ser todo esto, a excepción de la yema, ¿no? La yema, ¿qué vendría a ser en este caso? La yema vendría a ser el núcleo. Muy bien. Entonces, ¿qué es el núcleo? El núcleo, aquí se encuentra el ADN y ARN. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. Y ARN, ácido ribonucleico, que se encarga de transmitir la información genética. O sea, a partir del núcleo empieza la multiplicación o la división celular para crear una nueva vida. Y es así que podemos relacionar la estructura de una célula, ¿no? Ya les mostré con un huevo. Muy bien. Vamos a ver para terminar en cuanto a los organelos de las células eucariotas. Los organelos de las células eucariotas. Muy bien, lo voy a poner acá para poder apreciarlo. Muy bien, ahí tenemos a los ribosomas. ¿Dónde están los ribosomas? Aquí, ¿no? ¿De qué se encarga? Producen proteína y ARN. Muy bien, aquí está. Seguimos con el centriolo. ¿Dónde encontramos al centriolo? En el núcleo. Y está encargado de la división celular. 3. Tenemos al retículo endoplasmático liso, que dice que neutraliza las sustancias tóxicas y moviliza la glucosa. O sea, cuando hay una sustancia tóxica que está ingresando, lo neutraliza. ¿Qué hace el retículo endoplasmático rugoso? Sintetiza o digiere las proteínas que pasa al medio externo, o sea, las saca afuera de la célula. ¿Qué es el aparato de Golgi? Es un conjunto de sacos membranosos que expulsan las sustancias del retículo endoplasmático. ¿Qué son los lisosomas? Los lisosomas digieren proteínas originadas en el aparato de Golgi. Los lisosomas digieren las proteínas que originan acá en el aparato de Golgi. ¿Qué son las mitocondrias? Ya lo dije. Así como nosotros tenemos un aparato respiratorio, las mitocondrias producen la respiración celular. En cuanto a los cloroplastos, solo existen en células vegetales. Por eso es que tienen un color verde las células vegetales o las plantas, ¿no? Y vamos a encontrar en abundancia a los cloroplastos en las células vegetales. Muy bien, eso sería en cuanto a la célula y sus partes. Como les dije, es un tema bien amplio, muy complejo y muy interesante a la vez para poder investigar un poco más, para poder revisar libros, para poder revisar internet. Y a los que tienen facilidad nos podemos hacer un resumen o investigar un poco más, ¿no? Muy bien, eso sería todo en cuanto a la clase de hoy día. Muchas gracias, cuídense mucho.